Muy buenas tardes, doña Jenny. Le agradecemos infinitamente su participación para lo que hacemos, Visión y Desarrollo. Y para nosotros es un verdadero honor contar con su participación para rendir homenaje a la ciudad de Guayaquil, que tanto se lo merece. Doña Jenny, pues es una muy conocida historiadora de la ciudad, escritora, y bueno, contamos con su valiosa presencia. Doña Jenny, cuéntanos un poquito, estuvimos conversando previamente, todos los aspectos que conllevan a la fundación de Guayaquil. Hay muchos criterios, hay información en donde se manifiesta que la ciudad fue fundada varias veces, en varios lugares. ¿Cuál es la realidad histórica de este hecho trascendental en la historia de la ciudad? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Es un espacio que promueve también la interrelación, interconexión entre provincias, entre gente de distintos ámbitos, el quehacer nacional, ¿verdad? Luego, yendo directamente al tema que usted plantea, es algo que no tenía para nosotros una claridad como lo requiere el rigor histórico de documentación, porque los incendios que soportó Guayaquil desde los primeros tiempos nos privaron de conservar las actas fundacionales y vivimos en ese vaivén de que cuando de dónde vino, hasta que ya en el siglo XX, empezando la segunda mitad del siglo XX, dos acuciosos investigadores, la doctora Dora León Borja de SASDI y su esposo Adam SASDI, en Archivo de Indias encontraron documentos, al tiempo que don Miguel Aspiezu Carbo, aquí también gran investigador, hacía hallazgos de lo que era un libro verde y en archivos de Quito, y se daba cuenta de que sí había un asidero histórico por el cual guiarnos, ¿no? Y de resultado de esto sale a la luz el que en el mes de agosto, 15 de agosto de 1534 o 35, se funda en la llanura de Liribamba, muy cerca de Riobamba, se fundan dos ciudades. La una bajo la advocación de San Francisco, que será trasladada al territorio de los Quitus, y es donde ahora se asienta nuestra capital de la República. Y la otra ciudad bajo la advocación de Santiago. Se fundan en actas, ¿no? No se fundan en físico, de decir, de aquí para acá esta comarca es esta ciudad, ¿no? Se fundan en actas. Esa acta, Diego de Almagro se la entrega a Benalcázar con el encargo de que encuentre un emplazamiento, que vaya a la costa, encuentre un emplazamiento que sea a la vez puerto y puerta de entrada para este emprendimiento que ellos van a comenzar en tierras de los Quitos. Y ese es el encargo que recibe Benalcázar, y empieza esta ciudad fundada en actas a bajar hacia la costa. En las ciudades, como los seres humanos, tenemos una sola partida de nacimiento. Nacemos una sola vez. Lo que ocurre con el proceso fundacional de Guayaquil son sucesivos traslados, reubicaciones, repoblamientos. Eso sí pueden haber, pero no hay refundaciones. Así como puede haber una ciudad refundida, pero no refundada, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? Entonces, eso significa que la ciudad de Quito y de Guayaquil nacieron al mismo tiempo. En 1534. En 1534, agosto 1534, la una parte para el territorio de los Quitus y la otra baja a la costa a encontrar un emplazamiento. Sucesivos traslados se producen porque en este territorio de la cuenca del Guayas, no en el perfil costanero, al interior, en la cuenca del Guayas, porque tenían que bajar por los ríos, no habían caminos, las vías eran los ríos. Entonces bajaban por los ríos, se asentaban en un lugar, y resulta que los pobladores de la cuenca del Guayas, que eran los chonos, tribus aborígenes de los chonos, eran muy bravíos y no soportaban la imposición de un extraño. No estaban preparados para recibirla. Entonces repelían la presencia del extranjero. Y así fue la ciudad 4 o 5 veces hasta llegar al emplazamiento final en el Cerrito Verde, 1548. Último asentamiento
por Francisco de Olmos, y aquí se queda la ciudad, en este lugar donde fue creciendo tanto cuanto la naturaleza se lo permitió en los primeros tiempos. En las faldas del Cerrito La Hondonada, entre el Cerro San Lázaro y el Cerro Santana, allí se asienta la ciudad primigenia, y en el tope del cerrito va a tener su iglesia matriz, y allí va a guardar sus primeros documentos. Allí va a guardar su partida de nacimiento. Okay. Pero ocurre que enemigo primero de la ciudad de Guayaquil son los incendios, porque los españoles construyeron a la usanza nativa. Entre paréntesis, esto no era tierra de nadie. Aquí habitaban los pacíficos y organizados huancavilcas. Este era territorio de los huancavilcas. Aquí había una civilización en marcha. Aquí había una gente con su propia cultura, que al llegar el invasor buscan emplazamientos a donde actualmente es la Tarazana, donde el otro lado del cerro, para protegerse y evitar la sumisión. Pero aquí se quedan los españoles y empiezan a crecer de la ladera hacia abajo. Construyen a la usanza nativa, con las maderas preciosas de los bosques circundantes, caña guadúa, techos de paja o de bijao. En aquel tiempo, el fuego no se hacía con la facilidad que hoy lo tenemos. No habían fósforos, los españoles trajeron la yesca, pero era muy difícil encender el fuego. Y las primeras mujeres que llegaron tenían el oficio de sustentar el fuego del hogar. Quedaban los fogones encendidos de noche, cuando terminaba la merienda, seguramente, y con el viento del verano, en especial, como estamos hoy, estos vientos del verano en estas épocas, las chispas volaban. Se incendiaba una casa y como estaban apiñadas en la ladera del cerro, al mismo tiempo se incendiaban 10 o 12 viviendas. Se contaminaba todo. Esto generó un espíritu muy solidario entre los pobladores. Iba creciendo la ciudad y esta solidaridad fue parte de la identidad de los pobladores. Y eso es para nosotros el gran motivo de orgullo, el voluntariado guayaquileño, porque cuentan los cronistas que cuando se declaraba un incendio y sonaba la campana del templo avisando que había peligro, corrían los hombres a formar 2 hileras hasta el primer estero. Mire, eso era Manigua. Bajo el cerro habían 5 esteros hasta llegar a lo que actualmente conocemos como la avenida 9 de octubre. Entre lo que sería la calle Loja, donde estuvo la Politécnica primero. Correcto. Y en la calle 9 de octubre eran solo esteros, manglares, tierras que poco a poco fueron rellenándose. Entonces la expansión de la ciudad no podía ser tan fácil, porque tenían que rellenar el terreno. Entonces cogían agua de estos esteros y pasaban de mano en mano los capachos llenos de agua hasta el sitio amagado por el fuego y regresaban en la otra fila vacíos, y así esa solidaridad los unió muchísimo. Era una comunidad solidaria en la desgracia y unida en la desgracia, porque el segundo enemigo fueron los piratas. Los piratas que asolaron a la ciudad en los primeros tiempos y durante buena parte del siglo XVII, ¿no? Entonces, crece la ciudad con estas características de vencer a la adversidad. Y esto se hace como una parte de la idiosincrasia guayaquileña. No era fácil sacar adelante a la ciudad. ¿Cuáles eran los primeros medios de subsistencia? En ese tiempo todavía no existía el cacao, ni vislumbraban una riqueza de esa naturaleza. Pero en los primeros tiempos sí había productos exportables. Había la zarza parrilla, un bejuco que tenía poderes curativos para los males, que quién sabe si hoy día la zarza parrilla se retomara, no podría ser un antídoto contra el virus maldito que nos está azotando a la humanidad, ¿no? Pero entonces, en aquel tiempo, zarza parrilla, tejidos que venían de la sierra, se exportaban, bizcochos, y todo lo que iba a entrar para construcciones y para la vida en general, entraba por Guayaquil. Era el puerto, ¿no? Y así empezó a crecer. Por ello era un punto de interés de los piratas. Sí, fue un punto de mucho interés,
porque aquí también nacen los primeros astilleros, ¿no? Entonces los astilleros tuvieron mucha fama por la durabilidad de las maderas preciosas de esta zona. La cuenca del Guayas es un territorio prodigioso. No hay en el área del Pacífico americano, desde Canadá, desde Alaska hasta Chile, no hay una cuenca hidrográfica de las características de la cuenca del Guayas. Las grandes cuencas hidrográficas de América están hacia el Atlántico. El Hudson, el Mississippi, el Orinoco, el Amazonas, el Río de la Plata, todas son hacia el Atlántico. Pero así acá, solamente en este territorio nuestro tenemos la cuenca del Guayas y la cuenca del Jugones, que le siguen importancia. Pero la que entonces era como el nervio de la actividad, del comercio y de la vida, era la cuenca del Guayas, que conectaba con los territorios interiores, ¿no? Interesante, interesante. Es decir, que este espíritu solidario de la ciudad es ya que vienen los genes de la ciudad ya. Así es, así es. Así es, vienen los genes y se ha transmitido de generación en generación, porque en Guayaquil todos somos voluntarios, nacemos voluntarios. Y usted viene a vivir acá y si no es voluntario se contagia. Así y de es. alguna manera termina haciéndolo. Así es. ¿No? Entonces, que es muy, es un orgullo nuestro, es nuestro escudo de nobleza ser voluntario. Y bueno, y justamente hablando sobre las personas que vienen a Guayaquil y se contagian, Jorge tenía una consulta sobre ese tema. Jorge. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y un agradecimiento muy profundo y sincero a la distinguida dama Jenny Estrada por colaborar y participar en este espacio, el panel de la página Visión y Desarrollo. Una pregunta desde la ciudad de Machala. Sí. Con este marco de un poco campo y naturaleza de nuestra ciudad. Es lindo. Así es. Muchas gracias. El factor de la migración interna y también internacional. Muchas colonias italianas, libanesas, judías, chinas, entre otras, poco a poco fueron conformando ese pintoresco cuadro de la ciudad cosmopolita que hoy es Guayaquil. ¿Cómo incidió justamente este aporte al desarrollo actual de la ciudad de Guayaquil? Esa es mi pregunta. Es fundamental. La pregunta suya es muy importante, porque no se puede estudiar el proceso de evolución histórica, social y económica de Guayaquil si no se estudian las migraciones. Y yo tengo una particular predisposición para el trabajo con migraciones. Tengo dos grandes libros, uno de la migración italiana, la otra de migración española. Estoy trabajando sobre migración griega y cada vez me convenzo más de que somos lo que somos gracias a la migración. Primero, migración interna, ¿no? Porque durante el siglo XVIII, cuando ya se perfila el cacao como la posibilidad económica que va a sacar adelante a esta ciudad y a esta audiencia de Quito, los obrajes en la sierra entran en crisis y baja una gran migración serrana de los textileros de la sierra, de la gente, de las mitas y los obrajes que vienen a buscar la libertad en la costa. El territorio de la costa era muy amplio y era relativamente despoblado. Se necesitaba mano de obra. Entonces llega del interior primero esta gran migración serrana que se va a fusionar con los aborígenes costeños y con lo que ha venido con los españoles. Recuerde que los españoles no entran solos aquí. Cuando entran ya la esclavitud negra, la esclavitud africana, ese oprobioso comercio organizado por los civilizados europeos, holandeses, franceses, ingleses, ya ha echado raíces en Mesoamérica y el Caribe, y ya hay una generación de negros nacidos en América, y vienen como esclavos acá con la conquista. Eso genera un mestizaje, un primer mestizaje con nuestras tribus aborígenes. Y luego viene este contingente de la sierra, y va a haber una nueva mezcla, un nuevo mestizaje, que a fines del siglo XVIII se perfila en los territorios agrícolas de la costa como la entidad del Montubio.
El montubio es un mestizo esencial de la costa ecuatoriana y en su conformación antropológica tiene de serrano, tiene de negro, tiene de español, tiene de aborigen. Entonces, este mestizaje nos va a permitir levantar las plantaciones de cacao más grandes del mundo y ser el país primero, ocupar el primer lugar en exportación del cacao en años posteriores, ¿no? Ahora, la migración a la que se refiere Jorge Minuche, probablemente la migración internacional que llega después de que nos hemos separado de la Gran Colombia ya, y hemos constituido la República del Ecuador, que expide su primera ley de extranjería. Y al expedir la primera ley de extranjería, en el articulado de esa ley expone muchas facilidades para los extranjeros que quisieran venir a residir en esta tierra. Era una república naciente, como las demás de América del Sur y de América en general. Obraban como un imán de atracción cuando Europa estaba empobrecida, azotada por las guerras y por las pestes. Entonces buscaban la esperanza y venían a América, pero por millones. Los tratadistas de la migración nos hablan de que en el siglo XIX se produjo una migración de aproximadamente 60 millones de europeos hacia América. Y en segundo lugar, pues vienen ahí considerados los de Nueva Zelanda, ¿no? van para Nueva Zelanda también y van para Australia. Pero esa multitud se va a volcar a este continente y de esa multitud nosotros vamos a recibir un porcentaje no masivo, pero sí muy importante para nuestro desarrollo, porque hemos tenido la suerte de recibir a una migración creadora, una migración trabajadora, excepcionalmente 1 o 2 o 3 casos de indeseables, pero el resto fue gente muy laboriosa, muy emprendedora, gracias a quienes empezamos a desarrollarnos, y sobre todo Guayaquil da el gran salto hacia la gran ciudad cosmopolita del siglo XX, ¿no? Claro, y prueba de ello es que hoy por hoy muchas de estas familias que vienen de colonias extranjeras son las que generalmente tienen un poder económico y actualmente hasta político que lideran a la ciudad. Bueno, sin llegar a eso todavía, cuando vamos a nacer al siglo XX, nosotros ya tenemos este aporte de la migración extranjera consolidado en muchos frentes. Primero la economía, se transforman en los grandes agroexportadores, luego se transforman en propietarios de extensiones agrícolas muy importantes. Posteriormente van a ser los grandes impulsores de cambios en la agroindustria. Cuando llegan los italianos se fundan las primeras industrias agroalimentarias, las industrias de bebidas espirituosas y las industrias madereras. Todos aportan. Los chinos que vinieron antes de la prohibición oprobiosa esta de Flores Gijón, de 1892, los chinos de ultramar eran comerciantes muy importantes, eran marinos que venían con sus naves trayendo las maravillas de la porcelana china, de las sedas de burato para las mantas de la señora, los brocados, toda una serie de mercadería finísima, y tenían grandes almacenes en la ciudad de Guayaquil. Desgraciadamente, Antonio Flores Gijón, hijo del presidente Flores, del primer presidente, fue presidente también del Ecuador y tenía una aversión muy personal hacia los chinos y expidió un decreto vergonzante para nosotros porque impidió el ingreso de chinos al Ecuador cuando habían problemas políticos en el sur de la China y muchos jóvenes chinos emigraban a América. Y se origina en ese sentido el plan de padrinos, ¿no? Por ejemplo, usted, Arturo García, venía alguien en la noche, le tocaba su puerta y le decía: don Arturo, ha llegado una familia de chinitos, acójalos en su casa, sea el padrino de ellos. Como estaban proscritos, usted los acogía y al día siguiente iba y los inscribía con su apellido. Ese es el origen de muchos chinos con apellidos españolizados, ¿no? El plan de padrino.
que luego también se prestó para algunas explotaciones y abusos, pero que en general dio un resultado muy hermanado con esta migración que fue la única que sufrió ultrajes. Las demás migraciones fueron siempre muy bien recibidas. La última migración que llega es la de los palestinos sirios libaneses, que llegan al finalizar el siglo XIX y comienzos del XX, con ese ímpetu arrollador para el comercio. Los libaneses progresan muy rápidamente, ocupando nichos que los inmigrantes italianos y los españoles no habían tomado en cuenta, como el de las telas, importación masiva de telas, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Ahora, ¿cómo logran ellos encumbrarse a otras posiciones? Porque ya no son inmigrantes sus descendientes, ya ellos, los inmigrantes españoles e italianos, se casan con mujeres nativas. Los árabes prefieren las mujeres de sus colonias y se siguen casando entre ellos. Igualmente los chinos prefieren casarse entre gente de su raza. Y eso hace que la primera generación nativa ya de nuestro suelo sea una generación mestiza, pero no totalmente identificada con nuestras realidades. Es la segunda generación la que va a dar por resultado ya ecuatorianos guayaquileños, que eso sí, se transformarán en políticos, se transformarán en rectores de universidades, en conductores de grandes empresas, medios de comunicación, hotelería, desarrollan todo, pero ya son guayaquileños. Ya no los podemos llamar inmigrantes porque ya es una segunda generación. Y cuando usted le dice, tú eres inmigrante, no, le contesta, mi abuelo era. Mi padre era inmigrante. Yo soy guayaquileño. Fíjese, yo tuve el caso cuando publiqué mi libro Los italianos de Guayaquil, que en paz descanse Galo Rollero Rolando. Sí. Dos apellidos italianos, ¿ah? Rollero y Rolando. Había sido gobernador del Guayas, presidente del Barcelona. ¿Qué más? Pues ya decirle, ¿no? Y cuando yo le dije, hasta tu nombre está incluido, pero no me pusiste como inmigrante porque yo soy guayaquileño. Así es. Estás como nieto de inmigrante por parte materna y por línea paterna. Entonces, fíjese, ya no se identifican como inmigrantes. Son descendientes de inmigrantes, pero son ecuatorianos. Ya es diferente, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, y esta colonia que llegaron en sus inicios, pues no solamente trajeron sus conocimientos, sino también seguramente trajeron tecnología de la época y capital para poder empujar e impulsar el crecimiento de la ciudad. No fue así. La mayoría vino a buscar la esperanza. Vinieron pobres, excepcionalmente de una migración que no llegó a 1000 personas de la colonia italiana, habrían venido 8 o 10 con capital. El resto venía a buscar la vida, a buscar la nueva vida. Como la frase famosa que en Estados Unidos acuñó, venían a hacer la América. No, ellos no traían capitales. Aquí los desarrollaron. Fue su esfuerzo de trabajo, fue su valentía para adaptarse y fue su deseo de triunfar el que los llevó a ser gente pudiente. No todos triunfaron, por eso se formaron las asociaciones. Por ejemplo, la Asociación de Beneficencia Garibaldi, primera de extranjeros, 1882, y la Asociación de Beneficencia Española, 1883, y luego la Asociación de la Colonia China, ya 1900. O sea, ellos se protegían entre ellos, porque no todos triunfaban. Muchos amanecían en los portales enfermos, deprimidos. Muchos se deprimían, extrañaban su tierra, extrañaban a su familia, no se reponían nunca. Otros morían aquí y los paisanos los ayudaban. Por eso las colonias cobraron fuerza y por eso se abrazaron para hacer crecer a Guayaquil. Siguiente tema que queríamos que usted nos converse un poquito desde su punto de vista. ¿Cuáles son estos referentes icónicos de la ciudad de Guayaquil a los cuales usted recomendaría a las personas que nos visiten de que debe visitar y conocer para poder tener una idea clara de lo que es Guayaquil en su parte tradicional y en su parte ya moderna, ¿no?
Bueno, estamos viviendo una época normal en la que no se puede recomendar la visita a los centros culturales como museos, que son donde están las raíces históricas de nuestro proceso. Están sin atención al público por el momento, pero en primer lugar yo recomendaría visitar el circuito de los museos, que le llamamos así, que es el que comienza en el MAC, en el, primero que en el, estamos hablando de Malecón 2000 hacia el norte, ¿verdad? Así es. Entonces, en este parque hermoso junto al río, tenemos nosotros hacia el norte, cuando ya nos acercamos al Cerro Santana, tenemos un primer museo de miniaturas, donde está, bajo el teatro circular, el cine circular del IMAX, tenemos el museo de las miniaturas, donde está toda nuestra historia narrada, grabada, en diferentes voces y en miniaturas los episodios más sobresalientes de la historia de Guayaquil. El segundo museo dentro del parque es el MAC, el Museo Antropológico y de Arqueología, que ahora está bajo el Ministerio de Cultura, ¿no? Allí tenemos las raíces prehispánicas de nuestros primeros pobladores, quienes habitaban esta zona, hasta qué nivel alcanzaron en su desarrollo artístico y cultural, para entender mejor por qué nosotros no éramos un pueblo de salvajes ignorantes, sino que era gente que tenía otra visión del mundo, o sea, su cosmogonía era otra, y sus artes estaban volcadas ya no a lo utilitario, sino a lo propiamente artística, ¿no? En la cerámica, en la metalistería. Ahora, cruzando la calle tenemos el Museo del Cuerpo de Bomberos. Para nosotros sí un ícono invaluable, porque el bombero es nuestro héroe por antonomasia. Aquí el bombero siempre ha sido voluntario. Desde los primeros tiempos hasta la segunda mitad del siglo XX, el bombero siempre fue voluntario. Y los grandes empresarios y los banqueros eran mecenas del cuerpo de bomberos y sus hijos eran voluntarios del cuerpo de bomberos. Y así nos fuimos creando en la estimación a este personaje que es el bombero, que es nuestro ícono humano, o sea, nuestro prototipo de lo que significa el valor y la generosidad del guayaquileño. Madera de bombero, más que de guerrero. Correcto. Madera de bombero. Y de allí entramos al barrio de Las Peñas, donde caminamos por un museo vivo, porque está en las edificaciones post incendio grande. El año 1896, la ciudad soportó el incendio más grave de aquel tiempo, ardió casi 3 días con sus noches, y de este campo yermo de cenizas la levantaron con amor y con fortaleza espiritual sus hijos e hijas. Y la ciudad en poco tiempo, ya en la primera década del siglo XX, volvió a erigirse como una metrópoli de gran importancia. Entonces, las edificaciones después del incendio no tienen características coloniales, que eran las casas con toldas y galerías, sino ya una arquitectura diferente, que le llamamos arquitectura post-incendio grande. Ya tienen ventanas de chazas tipo mediterráneo, pero siguen siendo de madera. Y eso lo van a poder apreciar en ese museo vivo, porque está con sus habitantes y está convertido en galerías de arte, en salas, estudios de teatro, algunas de las casas. Seguimos avanzando y al término de este caminito vamos a encontrar el Museo de la Música Popular, que lleva el nombre de Julio Jaramillo, el ídolo del pueblo guayaquileño y ecuatoriano, el cantor popular que más alto llevó en triunfo la canción nacional y la canción de América. Y allí en el mismo edificio está el Museo de Emelec y Barcelona. O sea que es un circuito de 7 museos que les lleva todo un día, y allí visitar también Puerto Santana, que es una nueva ciudad al pie del río y donde pueden pasar un rato muy hermoso almorzando al pie del río, tomándose una cerveza muy fresca. Ese es un paseo
que es maravilloso. Ahora, si usted tiene la energía suficiente, se sube las casi 500 escalinatas al cerro por el otro lado y llega al tope del Cerro Santana, donde está el faro. Y allí puede hacer las mejores fotografías y tener las vistas panorámicas más lindas de la ciudad. Y bajando hacia el centro, tenemos como símbolos de otras épocas los edificios construidos en las primeras décadas del siglo XX, cuando cambia la arquitectura tradicional de madera y se convierte en arquitectura de concreto, con la influencia italiana. El municipio, la gobernación, y enfrente tenemos la Torre Morisca, la torre del reloj que da la hora oficial de la ciudad, ¿no? Y como monumento, por supuesto, el monumento a la Independencia en el Parque Centenario y el monumento que cierra la avenida 9 de octubre hacia el río, que es el hemiciclo de la Rotonda, donde se perpetúa la célebre entrevista de Bolívar y San Martín del año 1822, ¿no? No me pregunte qué pienso yo de lo que pasó allí, porque se lo digo y no va a ser muy grato. Perdimos la libertad nosotros. Sí. Sí. Y bueno, pero el Malecón 2000 yo pienso que es un elemento que dentro de la ciudad combina mucho esta parte tradicional, pues está la Torre Morisca, está el monumento en la Rotonda, se encuentra frente al edificio de la municipalidad y la prefectura, y al mismo tiempo, hoy por hoy, ese mismo espacio mantiene una imagen muy moderna, ¿no? Yo creo que combina perfectamente, o es un ejemplo perfecto de lo que es, de cómo se combina la parte tradicional de la ciudad con el modernismo que demanda, ¿no? Armoniza muy bien elementos de comienzos del siglo XX. Recuerde que esta ciudad no tiene muestras de cultura colonial, de arquitectura colonial, porque los incendios no dejaron nada. Al incendio grande de 1896 le siguió el incendio del Carmen en 1902, que se quemó la parte que no se había quemado anteriormente. Entonces era como borrar vestigios coloniales. Y en reminiscencia de eso nace una nueva arquitectura. Es esa arquitectura siglo XX la que se proyecta hacia acá. Armoniza algunos elementos del pasado. Fíjese que se conserva el antiguo Mercado del Sur, hoy transformado en el Palacio de Cristal, claro. Que debería ser un centro de proyecciones culturales. Lastimosamente se tomó como un centro comercial para alquilarlo, y los artistas generalmente no tienen para pagar los carteles. Claro. Perfecto, doña Jenny. Creo que Andrés tenía una consulta más. Sí, yo quisiera tocarle por su apellido, me surge una inquietud. Pero pregúnteme usted primero lo que desea preguntarme. No, por favor, usted primero. Adelante. Bueno, es que el siglo XIX trae la migración italiana más fuerte. Y vienen por el Cabo de Hornos, vienen del Perú hacia tierras ecuatorianas. Y entre esa migración italiana llega el señor Francesco Palmieri y se asienta primero en la provincia del Oro. Y allí conoce a doña Felisa Minuche, se casa con ella y vienen a vivir a Guayaquil y tienen una sola hija que se llamó Aurelia Palmieri Minuche. ¿Usted nunca oyó hablar de ese ilustre personaje, Aurelia Palmieri? Sí, lo he escuchado, pero de historiadores también de acá bueno, locales. ese personaje la descubrí yo en mis investigaciones sobre mujeres, trabajo que me ha tomado muchos años de la vida. Ella es la pionera, fue la primera mujer para quien Eloy Alfaro dictó los decretos de apertura de las universidades del país. Los decretos están con el nombre de ella. Le recomiendo un libro de Jenny Estrada que se llama La precursora olvidada, Aurelia Palmieri. Pero el apellido Minuche es el que la liga a nuestra tierra, porque su madre, la señora Felisa Minuche, está enterrada aquí en Guayaquil, pero ella fue nativa de la provincia del Oro. Claro, así es. Y puede haber, como en la familia se repiten los nombres, ¿no? Puede haber alguna Felisa que usted conozca en su familia y seguramente es el mismo tronco.
Voy a tratar de investigar con personas que conozco, definitivamente. Lo que sí tengo ancestros en Guayaquil, siempre mi abuelo mencionaba que mi abuelo era nieto, sí, bisnieto sería, del doctor Ricardo Cucalón Maticoreno. Este personaje ligado a la actividad farmacéutica, creo, boticaria de la ciudad de Guayaquil. Entonces, como Guayaquil es un mestizaje tremendo, ¿no? Múltiple. Ahí podemos darnos cuenta. Así es. Nos podemos dar cuenta de los enlaces y las conexiones que tenemos. Además, no se olvide que la provincia del Oro no existía como tal, sino como parte de la antigua provincia de Guayaquil, que comprendía toda la costa ecuatoriana, desde el río Mataje, excepto Esmeraldas, hacia el sur, lo que hoy es Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena, ¿no? Por supuesto, claro, así es. Bien, yo tengo una pregunta de mi parte que no se la puede obviar. Y es ya parte de la historia reciente en la que generaciones como la de Arturo García y la mía la vivimos ya, del cambio y la transformación de Guayaquil. Estamos hablando desde hace 20, 22, 24 años. Y para mí realmente es un punto de quiebre en el desarrollo de la urbe. En aquel tiempo nosotros éramos estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil y vivimos ya el segundo periodo de la administración del ingeniero León Febres Cordero. Antes de la administración del ingeniero León Febres Cordero, la faz de Guayaquil era otra, era distinta, era totalmente diferente. El desarrollo en cuestión de centros comerciales, recuerdo yo de joven, de adolescente, de niño, en Guayaquil lo que veíamos era Policentro, Albán Borja y Unicentro, ¿no? Y aún con mucha fuerza y energía, las familias salían a comprar a la bahía. O sea, cambiaron muchas cosas, pero yo sí quisiera que ustedes, de su perspectiva histórica, ¿no?, nos relate un poco lo que significa para usted o cómo usted tiene registrada este acontecer o este acontecimiento que vivió Guayaquil antes y después de León Febres Cordero hasta la actualidad. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Nosotros habíamos tocado fondo a consecuencia de la politiquería y del populismo, concretamente el populismo. Se habían producido etapas de errores sucesivos, ¿no? Recuerde que pasamos de un Ecuador bananero por los años 50 al 60, al 70 ya éramos un Ecuador petrolero. Entonces, esto cambió radicalmente el esquema de conducción de la política y de conducción de la administración pública. Entonces, nosotros empezamos a sentir un fenómeno que antes no habíamos experimentado en Guayaquil. Antes, para ser candidato a algo en esta ciudad, tenía que la persona haber tenido una trayectoria de probados méritos, y era la ciudadanía la que lo emocionaba. Era espontáneo el que surgían determinados nombres para determinados cargos, porque era la conducta del individuo la que lo calificaba. De pronto, el populismo nos cambió los esquemas y surgieron los líderes de esta corriente política que empezaron a cotizar el voto y empezaron a cambiar inclusive los eslogans publicitarios, ¿no? Recuerdo que yo me asombré un día que vi en una valla grande por el Colegio Sagrados Corazones que decía: vote por, no nombro el candidato, pero lo reconocerá, el patán de noble corazón. Era don Azar Bucarán, que se anunciaba como el patán de noble corazón. Nosotros no habíamos tenido patanes en la administración pública. Habíamos tenido ciudadanos de gran espíritu cívico y emprendedores que trabajaban por y para la ciudad. Y este ir y venir también de sucesivos gobiernos militares. No olvide usted que caímos en la década de los gorilatos, América Latina. Nosotros fuimos parte de eso. Tuvimos gobiernos militares prolongados y en la época petrolera justamente. Entonces, todo eso hizo que se desdibujara un esquema de comportamiento cívico-político
y que nacieran otros prototipos de líderes, que no eran los que tradicionalmente nos tenían acostumbrados. Es decir, admirar las virtudes de un individuo, no de un individuo santurrón, sino de un individuo comprometido con las realidades sociales de su pueblo. Eso ya no se vio. Y empezaron, y mire qué mal íbamos nosotros, que hubo una década en que tuvimos un alcalde por año, y en un año tuvimos 3 alcaldes. O sea, un desbarajuste total. Como si en una familia cambiamos de padre de familia, el papá cambia cada año, no puede ser. O sea, un descontrol total. Antes de que asumiera León Febres Cordero la alcaldía de Guayaquil, habían, además por el tiempo y porque no hubo preocupación de mantenimiento y de recambio, habían colapsado en los servicios públicos, el alcantarillado, el centro de la ciudad apestaba, era todo, las montañas de basura, no se atendían las urgencias de la ciudad, se atendían las urgencias de los bolsillos y de la cuota política. Había que mantener a las hordas contentas y el piponazgo creció en el municipio. Entonces, en esa situación, en una de las dictaduras militares, cuando ya está inaugurado el puerto marítimo, estoy hablando de los años 1900, época ya petrolera, el general Jarrín Caguañas era ministro de gobierno, lo recuerdo exactamente, en una dictadura militar, y él sale a exponer las bondades de un decreto de tierras en el Guasmo a 10 sucres el metro y 90 de años de plazo para pagar. Y tuvimos en 2 meses la misma población que en ese tiempo tenía Cuenca, de invasores a tierras que no tenían servicios básicos y que luego significarían un problema para la municipalidad, porque había que dotarlas de agua, de luz, de canalización, de todo lo que demanda la vida digna de un ser humano. Entonces, todo eso lo sufrimos y a nadie le parecía importar, hasta que este hombre deja la presidencia de la República y decide candidatizarse para la alcaldía de Guayaquil y gana la alcaldía de Guayaquil. Y con un interés, no le confieso que yo no he sido nunca partidaria de la tendencia social cristiana. Miré en el ingeniero Febres Cordero muchas condiciones de un gran líder, como las he admirado en Jaime Nebot, pero no las rutas de sus partidos, ¿no? De su partido. Sin embargo, debo reconocer que debemos a León Febres Cordero todo lo que significó el rescate de Guayaquil. En el año 1984 él asume la alcaldía y la verdad que nos saca de un pozo profundo y nos devuelve lo primero y lo que más necesitábamos, porque teníamos un padecimiento como depresión colectiva. Analizaba yo esto con quienes fueron maestros míos, ya no viven, el doctor Manuel Medina y el doctor Leopoldo Benítez Vinuesa, y ellos decían que solamente después de la invasión peruana habían sentido esta depresión colectiva de un pueblo sin ganas de hacer nada por salir en sí mismo, ¿no? Esto lo volvimos a padecer en esa ocasión y revive el espíritu cívico con un eslogan, fíjese, del Patán del Doble Corazón pasamos un eslogan que fue el de su campaña: Guayaquil vive por ti. Hoy o nunca Guayaquil vive por ti. Y con ese hoy o nunca Guayaquil vive por ti, pongan la bandera en su ventana y vuelvan a sentirse guayaquileños y vuelvan a trabajar por su ciudad, nos fue levantando el ánimo. Y al mismo tiempo de la campaña publicitaria en que iba dedicada a la parte psicológica y sociológica de la ciudad, al mismo tiempo emprende la obra que no se ve. Levantó a la ciudad, cambió las cañerías podridas. Esa fue una obra titánica. Yo vivo en el barrio Centenario, al sur de la ciudad, era sur, y ahora estamos centro. Y no teníamos agua. Ahí San Borondón se va a poblar, porque las familias que no tenían agua acá se fueron atrás de sus hijos a vivir a San Borondón. Febres Cordero nos devolvió el agua. Nosotros teníamos que comprar un tanquero de agua diario para poder abastecer al edificio donde yo vivo. Y eso era algo increíble, oneroso, y era para clase media y para pueblo también el problema, ¿no?
Eso Febres Cordero lo va subsanando poco a poco. Cuando él deja la alcaldía, donde había 6.000 pipones que todos los días miércoles le hacían bajo el municipio un escándalo, llenaban cuadras de cuadras, y Febres Cordero así, no puedo repetir lo que él decía, que nunca se atemorizaba, con otras palabras, ¿no? Firme en su puesto, no les hacía caso, que griten, no van a volver a entrar al municipio, no van a saquear más al municipio, porque la casa municipal había quedado en ruinas. Era el servicio higiénico de la gente que andaba por la calle y entraba y hacía hacer sus necesidades en las escaleras. Era una vergüenza. Nos devolvieron la autoestima. Salimos de esa postración y a Nebot le tocó más ciudad. Su eslogan, Guayaquil más ciudad. Es decir, vamos a la obra ahora, hermosear la ciudad. Claro. Vamos a hacer más paseos, vamos a hacer más cosas de embellecimiento, ¿no? Al mismo tiempo que subsanaba problemas de áreas marginales, duros, gravísimos. No puedo decir lo mismo en la actualidad. Prefiero guardar silencio. Perfecto, doña Jenny. Entendemos y quedó muy claro el mensaje. Y sí, comparto totalmente con usted. Yo también alcancé a ver el Guayaquil antes del abogado de León Febres Cordero, el ingeniero León Febres Cordero. Sí. Y sí, efectivamente, era como usted lo ha descrito. Realmente muy difícil y muy terrible vivir en Guayaquil en esa época. Y definitivamente el ingeniero Febres Cordero le dio un giro de 180 grados y nos levantó el ánimo, nos levantó el espíritu y comenzamos a recuperar la ciudad. Y eso sí hay que tener en cuenta y agradecerle. Ya no está con nosotros, pero ha quedado un legado que va a perdurar eternamente para el espíritu de la ciudad. Si me permite, quisiera añadir algo. También intervino un artista, un músico, porque se necesitaba alegría en la ciudad, a la par que se levantaba el espíritu cívico, y se creó un nuevo estilo de pasillo, un nuevo estilo de música urbana. Intervino Luis Padilla Guevara, el compositor que había sido triunfador en la voz, sí, con canciones de él. Entonces empezamos a cantar. Está en el campo de la gente, en el corazón del pueblo. O sea, ya sentimos que podíamos cantar. Y era una música nueva, una música esperanzadora y alegre. Eso también nos ayudó bastante. Correcto, correcto. Para terminar, doña Jenny, nos gustaría ver si deja usted un mensaje final para todos los guayaquileños y los ecuatorianos que deseen visitar y que quieran visitar Guayaquil en la oportunidad que sea posible. Bueno, cada época tiene su circunstancia, ¿no? Nosotros atravesamos hoy situaciones gravísimas a consecuencia de el narcotráfico que se ha entronizado o pretende entronizarse ya como una fuerza en nuestro medio, como ha ocurrido en otros países. Y esto ha aumentado el nivel de criminalidad, el nivel de la delincuencia. Y como ocurre en otras ciudades, en otras capitales de América, el que venga tiene que venir prevenido ante esto, ¿no? No es fácil vivir en nuestro medio. Estamos empezando a vivir con miedo. Y vivir con miedo significa perder libertad. Pero tenemos que cuidar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer a un visitante? Venga a Guayaquil. Venga a nuestra tierra amada, pero venga con cuidado. Igual que viene con su mascarilla para protegerse de esta pandemia, venga protegido de no andar fuera de los lugares que se le señalan como sitios de rutas turísticas, que son rutas seguras, que son rutas custodiadas y que pueden darle mucha alegría y que pueden procurar ratos inolvidables en esta ciudad que, como su nombre lo indica etimológicamente, significa Guayaquilca, nuestra casa grande. Eso es Guayaquil, es de todos ustedes, esta casa es mía y de todos. Gracias. Muchísimas gracias, doña Jenny, por habernos acompañado y habernos regalado estos minutos de su ajetreada agenda. Jorge, no sé si quieres agregar algo. Sí, de mi parte agradecerle un mundo a la señora Jenny
Estrada. Realmente para Visión y Desarrollo y para el programa El Panel ha sido un gratísimo gusto tenerla compartiendo con nosotros estos instantes y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Ya tenemos el contacto y seguramente podremos en futuras oportunidades seguir conversando y dialogando. Muchas gracias y un saludo a la distancia. Muy amable. Ustedes, gracias, estaré siempre a las órdenes. Muchas gracias. Pase muy bien. Gracias.